Un auto se estrella contra un muro a 70 kilómetros por hora. El airbag se despliega, el cinturón de seguridad contiene el cuerpo y aparentemente nada se rompe. Y aparentemente todo visiblemente normal. La conductora abre los ojos, respira y habla. Todo el mundo alrededor respira aliviado, pero dentro de su tórax algo ya empezó a colapsar. Bienvenido a este video. Vamos a seguir con el segmento de trauma. Los próximos videos van a ser más o menos iguales de trauma. Hoy vamos a hablar de trauma torácico y abdominal cerrado por colapso estructural. Esa categoría de trauma donde no hay una herida visible que mostrar, no hay sangre en la superficie, pero la energía del impacto ya dañó estructuras vitales por dentro. Vamos a aprender a reconocer lo invisible antes de que se vuelva irreversible, sin perder ni un dato de la evidencia en el camino. Bienvenido a el trauma cerrado de tórax. Empecemos con un número que cambia la forma de que miramos a cualquier paciente politraumatizado. El 75% de las muertes por trauma tienen el trauma torácico una causa primaria o como factor contribuyente. No es un dato menor, es prácticamente decir, si un paciente politraumatizado muere, hay 3 de cada 4 probabilidades de que el tórax haya jugado un papel central en el desenlace de este paciente. La buena noticia es que la mayoría de estas lesiones, hasta en 80%, se resuelven sin necesidad de cirugía, con maniobras relativamente simples como una toracostomía cerrada. Pero ese 20% restante concentra el mayor riesgo. Y ahí es donde exactamente se necesita el ojo clínico más entrenado. Y aquí está el mensaje que quiero que te lleves con esta diapositiva que te estoy mostrando. La estabilidad inicial no garantiza la seguridad. A nuestra conductora, la que llamaremos Marcela, la vamos a seguir durante todo el video, como hicimos el video anterior de síndrome de aplastamiento. Si no lo has visto, aquí está en el canal en uno de los videos para que lo busques. Llega hablando con buena saturación. Eso no significa que esté libre de peligro. ¿Qué hace que el trauma cerrado sea tan traicionero? La ausencia de heridas visibles no significa ausencia de daño. Significa energía sin salida, absorbida por dentro del cuerpo. En lo personal, como médico de urgencias, me he dado cuenta que cuando no se ve sangre, los profesionales de salud bajan la guardia y ahí está el riesgo inherente. Podemos pensar en 4 dimensiones de daño que puede estar ocurriendo simultáneamente sin que ninguna sea desde afuera. Primero, la disfunción funcional. La ventilación se compromete aunque el paciente todavía respire. Y quiero que diferencien entre ventilación y oxigenación. Una es el intercambio de gases y la otra es la mecánica ventilatoria. En ocasiones vemos pacientes bien saturados pero taquipnéicos. La otra es la dimensión mecánica. La pared torácica pierde su estabilidad estructural. Por la rapidez con que examinamos al paciente, no notamos cambios en la caja torácica generalmente. La otra es la dimensión pleural, que haya aire o sangre que empieza a ocupar el espacio que debería estar vacío. Y la última es la dimensión anatómica. El diafragma y las vísceras pueden desplazarse de una posición normal. Y este es lo que llamamos el asesino silencioso. Ninguna de estas 4 dimensiones necesita una herida abierta para desarrollarse. Todas pueden estar avanzando en el tórax de Marcela mientras ella conserva consigo en la sala de críticos o de reanimación. 4 dimensiones de daño del trauma cerrado, quiero que las recuerdes. La funcional, que es la ventilación. La mecánica, que es la pared. La pleura, el aire y la sangre. Y la parte anatómica, que es el diafragma y las vísceras. El abordaje de Marcela no es diferente a cualquier paciente politraumatizado que has atendido en urgencias. Se rige por el ABC del trauma. Ahora, y aquí quiero ser enfático en algo, las salas de críticos o de reanimación al atender a un paciente politraumatizado se vuelven muy caóticas,
mucho ruido, la gente corriendo y todos hablando al mismo tiempo. Tiene que ser muy concreto y dirigido en lo que vas a buscar en la paciente. Esta valoración debe ser simultánea, no debe ser como dicen A, B, C, D, no, tiene que ser integral y simultánea. Primero, la vía aérea. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que mata primero al paciente? La obstrucción de la vía aérea. La posición y que tenga ruidos anormales, que tenga buena ventilación. Evaluamos asimetría torácica, saturación, presencia o ausencia de murmullo vesicular. Aunque como te dije anteriormente, con mucho ruido es difícil saber si tiene buena ventilación o si tiene los ruidos normales con un fonendoscopio. Lo próximo que buscamos es la circulación, presión arterial, pulso, ingurgitación yugular, que siempre se olvida en buscar generalmente, y por la experiencia uno no busca ingurgitación yugular en los pacientes con trauma cerrado. Este es uno de los puntos muy clave para hacer diagnósticos diferenciales. También tenemos que buscar el estado neurológico, cómo está el glagio, las pupilas y si tiene focalización o no. Y hacer una buena exposición para terminar todo el examen físico. Buscamos activamente enfisema subcutáneo del tórax e inestabilidad de la pared torácica tocándolo. Hay que hacer palpación del tórax. Pero hay un paso que ocurre incluso antes de pedir los estudios de imágenes, que siempre lo tenemos en la cabeza y estamos buscando qué imagen le voy a tomar a un paciente. Y tienen que reconstruir el mecanismo del trauma. ¿Cómo se hace esto? Necesitamos saber la velocidad del impacto, el grado de deformidad del vehículo, del habitáculo donde iba el paciente, si hubo una extricación prolongada o se demoraron mucho en sacar al paciente de la escena. No olvides hacer preguntas al personal prehospitalario. Ellos tienen toda la información, hasta en ocasiones tienen fotos que contextualizan la magnitud del accidente. En el caso de Marcela, la velocidad estimada del impacto y la deformidad del volante ya nos está diciendo algo, incluso antes de tocarla con el estetoscopio o con un examen físico completo. Reconstruir el mecanismo, o sea, la velocidad, deformidad, extricación, tiempo transcurrido, es parte activa de la evaluación inicial, no un dato accesorio. Y generalmente en los libros de trauma hablan muy poco sobre esto y te puedes imaginar y te puedes contextualizar todo lo que ha pasado en ese accidente, aunque la paciente se vea bien. Con la evaluación inicial completa, ¿qué estudios nos ayudan a ver lo que el examen físico no puede? La radiografía de tórax nos da una buena información sobre la pared, el parénquima pulmonar y el espacio pleural. Pero ojo, en trauma penetrante hasta el 50% de las lesiones diafragmáticas cursan con una radiografía que se interpreta como normal, y algo similar ocurre en el trauma cerrado. Si tenemos disposición una ecografía FAS, o sea, la ecografía en trauma, para buscar líquido libre en el pericardio, en abdomen, en los recesos costofrénicos, es rápida, está en la cabecera del paciente y no requiere trasladar a los pacientes inestables. Es más, la puedes hacer cuantas veces tú quieras cuando tienes a tu disposición el paciente. Si quieres que hablemos algo sobre el FAS, lo dejas en los comentarios. Es un examen fácil de aprender y tiene mucha información. La decisión de avanzar depende del estado hemodinámico de Marcela. Si la paciente está estable, podemos considerar tomografía, que nos da mejor resolución anatómica y también nos da mucha información de las lesiones que tiene Marcela. En cambio, si está inestable, la clínica siempre va a mandar. No hay tiempo ni justificación para esperar estudios y retrasar una intervención que salve la vida. Hay 3 lesiones que todo médico de urgencias debe reconocer de memoria en trauma cerrado torácico. Primero, las fracturas costales bajas de la 9ª a la 12ª costillas obligan a sospechar activamente o un trauma hepático o un trauma esplénico asociado. La pared abdominal ya no protege estos órganos cuando se fracturan. El vaso es una de las estructuras que sufre más en trauma cerrado y debe tener todo esto en cuenta. El tórax volante o flotante. Esa inestabilidad de la pared
torácica por fracturas múltiples en las costillas. Durante años se pensó que la causa de la falla respiratoria por el movimiento paradójico de la pared era lo que hacía que el paciente falleciera. Hoy sabemos que es la contusión pulmonar subyacente la que realmente determina la gravedad del cuadro. El hueso roto es la pista visible, el pulmón contuido es el verdadero problema. Ojo que cuando hay contusiones pulmonares que más adelante se pueden comparar con una imagen como de neumonía, esto es lo que hace que el paciente tenga una hipoxemia. Y lo último, la contusión pulmonar en sí misma es la traicionera. Puede ser completamente silente al inicio. Más de la mitad de los pacientes se presentan asintomáticos, con la hipoxemia progresiva como la única señal de alerta temprana. Está pendiente del signo vital más ignorado en urgencias, la frecuencia respiratoria. Sé juicioso en el conteo de las respiraciones. Marcela puede estar saturando 98%, pero respirando 26 respiraciones por minuto, y eso ya nos dice que está en falla respiratoria. El neumotórax a tensión es de las pocas entidades en medicina donde el diagnóstico debe ser exclusivamente clínico, y por eso te enfaticé tanto en la ingurgitación yugular, que es uno de los signos característicos de esto. Mis profes decían que la única radiografía que no se debería tomar en trauma era sospecha de neumotórax a tensión. Es una mala práctica. Si lo sospecha, tiene que corregirlo. ¿Qué signos debo tener en cuenta? 1. Ingurgitación yugular, te lo vuelvo a decir. Ausencia unilateral del murmullo pulmonar y que haya desviación de la tráquea. Si ves esta triada, no esperes una radiografía. Actúa y descompresiona el tórax con un yelco en la segunda costilla con línea medio clavicular para que puedas hacer una intervención rápida. Si vas a hacer una toracostomía y cuando pases el tubo, el débito inicial de sangre es de 1000 a 1500 mililitros, siempre orienta directamente hacia una intervención quirúrgica. No esperes. Las toracostomías cerradas son de médico general. Son competencias de un médico general. No necesitas un especialista para hacer una toracostomía cerrada. Ahora, si cuando pases el tubo es que tiene 1 litro, 1,5 litros que sale por el tubo, ese paciente es netamente quirúrgico y tiene que ser llevado a un quirófano para exploración torácica. Pero no queda ahí. Si no llega al umbral del débito de 1500 mililitros de sangre, pero el débito es persistente entre 200 y 300 mililitros por hora durante más o menos 4 horas, esto es un indicador también de que el paciente tiene que ir a cirugía a exploración torácica. Estos números no son arbitrarios, ya están estudiados. Son la diferencia entre observar con seguridad y decidir que es un momento de llevar a alguien a cirugía. Ahora bajemos al abdomen. Ya pasamos por el tórax, pero cuando hay trauma cerrado de tórax, generalmente uno olvida que el abdomen también se lesiona. Porque el trauma cerrado de alta energía, el diafragma es una frontera que debe romperse sin avisar. La compresión súbita del abdomen eleva bruscamente la presión intraabdominal. Y aquí hay un detalle anatómico que cambia todo. El gradiente de presión entre el tórax y el abdomen favorece que las laceraciones se produzcan de forma radiada y con mayor frecuencia en el hemidiafragma izquierdo. Por eso te dije que el vaso es la víscera con más fragilidad en el trauma cerrado de tórax, y más cuando tiene lesiones muy bajas de costilla. En la parte derecha, ¿por qué está más protegida? Porque el hígado protege parcialmente la parte de ese diafragma. La zona de mayor riesgo anatómico se extiende desde el quinto espacio intercostal anterior hasta el borde de la reja costal. Esa es el área tóraco-abdominal clásica y no la deberías olvidar. Hay trauma cerrado puro, que es por encima de la quinta costilla, pero hay un trauma tóraco-abdominal que es por debajo de la quinta costilla.
Si el mecanismo de Marsella involucró compresión abdominal súbita contra el volante o el cinturón de seguridad, esa zona merece atención específica, incluso si en ese momento no hay ningún signo que lo sugiera. Por eso, la ventana del FAS esplenorenal se debe hacer de forma juiciosa y con una buena práctica. Un consejo para los que ya manejan ecografía: es una de las ventanas, cuando ya aprendí, un poco más difícil de conseguir, pero si uno está del lado del paciente, el truco es llevar el traductor hasta la camilla y tocar con los dedos la camilla y de ahí colocar el traductor a nivel del espacio esplenorenal. Si llegas a ese punto y presionas bien, vas a ver en totalidad todo el vaso y toda la zona esplenorenal para ver si tiene líquido libre o no. Aquí está el problema inicial central de la ruptura diafragmática. De pronto se rompe el diafragma y uno dice, bueno, no va a pasar nada. En la sala de cirugía no hay signos patognomónicos para saber si hay una ruptura diafragmática o no. La radiografía puede verse completamente normal. El examen físico por sí solo es incapaz de hacer un diagnóstico de ruptura diafragmática. Y si esta lesión pasa desapercibida semanas o incluso meses, ojo, incluso meses después, puede aparecer una hernia diafragmática, con el riesgo de obstrucción intestinal, estrangulación de víscera herniada, sepsis y falla multiorgánica, llevando a los pacientes a la muerte. La mortalidad de una hernia diafragmática diagnosticada tardíamente puede alcanzar hasta el 30%, y si se estrangula, entre el 40 y el 57% de los pacientes. Ese es el peligro silencioso que estamos tratando de anticipar en Marsella. En lo que vemos hoy, sino lo que su cuerpo nos podría estar ocultando para revelarlo dentro de 3 semanas o más, en una consulta completamente distinta donde nadie va a sospechar que tiene una ruptura diafragmática. Además, en traumas esplénicos silentes, estos traumas pueden sangrar hasta dentro de 3 semanas después. Por eso la importancia para saber si tuvo un trauma toracoabdominal o no. Toda esta incertidumbre se resuelve con una sola pregunta: ¿el paciente está estable o inestable? Es lo primero que debes preguntarte después de saber más o menos el mecanismo del trauma. La inestabilidad de un paciente en trauma no se mide por la presión sistólica, ya sácate eso de la cabeza, y menos por la presión arterial media. Eso es un concepto que nos han dado traspolado de los pacientes sépticos. En los pacientes de trauma es muy diferente. Ojo con esto. Cuando el paciente ya está hipotenso, nos lleva años de ventaja del trauma. Tiene que estar pendiente de 2 cosas. Primero, frecuencia cardíaca. Un paciente que se ve bien, pero que tiene una frecuencia cardíaca de 130, 140 latidos por minuto, ese paciente ya está en shock, así sea que la presión arterial o la presión arterial media esté normal. Otro de los parámetros que debes ver es la presión de pulso. Esto nos dice más o menos la volemia del paciente. Si tiene una presión de pulso muy estrecha, la volemia está perdida. Cuando un paciente ya se hipotensa, que uno dice, no, el paciente está hipotenso, pero ya no está taquicárdico, es porque los mecanismos de compensación ya se perdieron. Y ahí ya es muy tarde para actuar, o nos lleva mucho tiempo de ventaja para recuperarlo. Ahora, si el paciente está inestable, la ruta es clara: control inmediato de cualquier hemorragia que se vea visible e intervención quirúrgica urgente. No hay tiempo de estudios adicionales. Si está estable como Marsella en este momento, que habla, respira, está consciente, está respirando bien, la saturación se ha mantenido, la estrategia es selectiva, guiada por la clínica del paciente. Reevaluación seriada es el truco. Si uno hace una primera reevaluación y ve que hay cambios en los signos vitales, hay cambio en la frecuencia cardíaca, hay cambio en la respiración, hay que hacer una reevaluación seriada y otra vez empezaría el ABCD para buscar la causa que se pueda corregir. También puedes hacer el FAS cuantas veces necesario. Entre el paciente sea más inestable, el FAS es más específico.
En pacientes estables, el FAT no es tan específico para detectar líquido libre intraabdominal o intratorácico. Hay que tener en la cabeza si vamos a hacer tomografía de abdomen, si lo permite, o cirugía si aparece un deterioro clínico muy importante. Pero esta ruta tiene una regla que no se negocia. Cualquier nueva inestabilidad cambia inmediatamente el camino. Si lo teníamos estable, estábamos pensando en una tomografía y en un momento a otro se volvió inestable, la tomografía queda de lado, hay que buscar la causa, corregirla o llevarlo a cirugía. Un paciente estable no es un paciente que pueda dejar de vigilar, siempre tiene que estar vigilante. Cuando la clínica y las imágenes dejan dudas razonables, ya tienes que coordinar con el equipo de cirugía para saber si necesita una cirugía mínimamente invasiva esto se volvería una herramienta diagnóstica o terapéutica a la vez. ¿Cuáles están disponibles que son mínimamente invasivas? La toracoscopia. En un paciente en trauma torácico generalmente o toracoabdominal izquierdo, permite detectar, reparar las lesiones diafragmáticas directamente, evacuar hemotoras o neumotoras residuales y controlar el sangrado de la pared torácica bajo una visión directa. La laparoscopia es particularmente útil en traumas cerrados estables con dudas diagnósticas persistentes, permitiendo evaluar heridas toracoabdominales seleccionadas sin necesidad de una laparotomía exploratoria completa. Eso mejoraría el pronóstico del paciente y la recuperación. Pero hay una matriz importante que no podemos pasar por alto. Un estudio negativo, ya sea laparoscópico o de otro tipo, no siempre descarta por completo la lesión anatómica pequeña. La vigilancia clínica sigue siendo indiscutible incluso después de un procedimiento que salió limpio. En los últimos años, la medicina de urgencia ha intentado construir herramientas que nos ayuden a predecir qué pacientes con trauma torácico cerrado van a complicarse. Una revisión sistemática en el 2024 analizó 41 estudios y 22 modelos de predicción clínica diferentes para traumas torácicos cerrados. De estos 22 modelos, 2 modelos destacan por su desempeño relativo. El TTSS con discriminación moderada a buena y validación externa disponible, y el STUB Score con desempeño comparable y validación externa moderada. Pero, y esto es clínicamente relevante, ninguno de los dos tienen calibración bien reportada y no existen estudios de impacto ni de costo-efectividad para ninguno. Las limitaciones actuales de este campo son claras. Predominan los estudios retrospectivos, hay alto riesgo de sesgo metodológico y no existe consenso universal sobre cuál aplicar. Estas escalas son una ayuda, no un oráculo. No nos van a decir qué pacientes se van a complicar o no. Entonces, ¿cómo usar estas escalas sin caer en la trampa de delegarle la decisión completa? ¿Cómo vamos a hacer? Apóyate en el modelo con una decisión de ingresos, vigilancia y necesidad de imágenes avanzadas, así como para guiar la intensidad de la analgesia, la fisioterapia, el momento de escalar el nivel del cuidado. Pero no lo uses de forma aislada frente a hipoxemia, dolor no controlado o deterioro hemodinámico. Ahí siempre va a mandar la clínica, no el puntaje. Si tiene un puntaje bajo y la clínica es de una inestabilidad, las escalas no van a servir. Va a servir tu juicio clínico. Tampoco confíes ciegamente en el modelo si hay una lesión asociada o discordancia entre lo que dice la clínica y lo que muestran las imágenes. Y antes de convertir cualquiera de estas escalas en protocolos institucionales, es necesario recalibrarla y validarla en tu propia población. Lo que funciona en un corte europeo o norteamericano no necesariamente se comporta igual en el servicio donde tú estás atendiendo a los pacientes. Volvamos con Marcela, ya estabilizada, con algunas fracturas costales confirmadas. La siguiente batalla no es dramática, pero es igual de decisiva.
Prevenir las complicaciones respiratorias que aparecen después del trauma inicial. 3 pilares siempre, pero no negociables. Primero, analgesia adecuada, porque el dolor mal controlado inhibe la respiración profunda y perpetúa la hipoventilación, llevando a los pacientes a atletas y posteriormente a neumonía, y principalmente los pacientes que tienen contusiones pulmonares. La fisioterapia respiratoria para movilizar las secreciones y mantener la expansión pulmonar activa debe ser muy temprana, y la movilización temprana que reduce las atelectasias y el riesgo de deterioro ventilatorio progresivo. Y aquí hay un error de manejo que todavía se ve en la práctica. El vendaje circunferencial de la pared torácica, pensando para estabilizar las costillas de las fracturas, en realidad favorece a la hipoventilación y debe evitarse. No debe vendar los pacientes en el tórax. Con un manejo activo, Marcela recupera su ventilación respiratoria. Sin intervención, el camino y hacia la neumonía y falla respiratoria. Debe empezar a hacer incentivos respiratorios desde el principio y tempranamente, eso sí, con buena analgesia. No coloquen a los pacientes a soplar un incentivo respiratorio si tiene fracturas costales y usted no le ha proporcionado una analgesia adecuada. Cerremos el círculo de la línea de tiempo completa de Marcela. Minuto 0. Accidente por desaceleración, dolor costal, saturación conservada, radiografía poco llamativa que está normal. La pregunta que debe encender las alarmas mental, ¿cuál sería? ¿Qué mecanismo obliga a sospechar una lesión oculta, incluso con estudios iniciales que están totalmente normales y que te tranquilizan? Minuto 30. Reevaluamos el mecanismo de riesgo. Repetimos el FAS cuantas veces sea necesario. Como te digo, el FAS es una herramienta muy rápida de aprender y muy buena para tener diagnósticos precisos. Hacer radiografías seriadas o FAS seriados si empieza a aparecer algún signo de alarma emergente. La pregunta que debe hacerse en este punto, o sea, a los 30 minutos, ¿cuál sería? ¿Qué datos concretos cambian la ruta de manejo? O sea, ¿qué encontré ahora para que el manejo sea diferente? Y específicamente pensando en el diafragma, ¿qué órgano podría estar migrado hacia el tórax en este momento? Siempre piensa en el vaso. Ojo con las trauma toracoabdominal izquierdo. Minuto 120. Aparece un nuevo deterioro. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Se indica tomografía si el estado lo permite y se activa consulta quirúrgica. Si se está deteriorando clínicamente, debes tener al lado un cirujano, y si no lo tienes, tienes que remitir al paciente a un nivel mayor que lo vea cirugía y que hayan todos los elementos para llevar a esta paciente a una intervención quirúrgica emergente. La pregunta final, lo que realmente importa antes de firmar cualquier alta cuando ya le va a dar salida al paciente, es qué seguimiento evita que le demos de alta, o en realidad si tiene una lesión que se va a manifestar durante semanas o después. O sea, siempre está pendiente de que no tenga un trauma esplénico, porque eso puede sangrar hasta 3 semanas después, o que tenga la sospecha alta de que tenga una lesión diafragmática. Si tiene 1 o 2 fracturas costales, no hay contusión evidente, el paciente no está hipoxémico, no se deterioró durante la vigilancia clínica, esos pacientes pueden salir con analgesia después de 24 horas de haberse observado clínicamente y juiciosamente. 3 mensajes finales para llevarte en este video entonces. El mecanismo importa tanto como la imagen. Tienes que preguntar y tienes que indagar qué fue lo que pasó. Cuánto tiempo duró para salir del vehículo, si la tuvieron que sacar, si perdió el conocimiento en la escena, si hubo un muerto en la escena, cuántos politraumatizados hay. Eso te da un contexto inicial para saber qué tan grave está tu paciente. Una radiografía normal no cierra el caso si el mecanismo de la lesión fue de alta energía. O
sea, no te convence y no te quedes tranquilo cuando dicen, no, es que se golpeó el tórax, la radiografía está normal, le podemos dar salida con analgesia. Si el mecanismo de trauma fue muy violento o muy de alta energía, las radiografías no te van a servir. Y la reevaluación cerrada sería detectar lo que en la primera placa no alcanza a mostrar. El diafragma es la frontera crítica. Una ruptura silente hoy puede volverse catastrófica semanas después, cuando ya nadie esté pensando en aquel accidente. De pronto, un momento a otro, llega una paciente joven como Marcela. 3 semanas después, dificultad respiratoria, falla respiratoria, dolor abdominal, y con lo que la encontramos es que tuvo un accidente hace un mes, tórax abdominal izquierdo. Nadie se preocupó por el diafragma, hizo una hernia diafragmática con una obstrucción intestinal y ahora con sepsis o una isquemia intestinal. Y por último, los modelos que estratifican, pero el juicio clínico decide. Puedes tener muchas escalas, muchos modelos y te dicen que el riesgo es bajo, pero ves que clínicamente la paciente está mala y tú dices, no me gusta cómo se ve esta paciente, la clínica es lo que va a decidir. Ninguna escala, por bien validada que esté, reemplaza la reevaluación constante ni los protocolos de tu propio centro. Quiero que compartas este resumen con tu equipo. Aprovecha para revisar el protocolo de trauma torácico de esta institución. Nos vemos en el próximo video. En los comentarios voy a dejar un enlace para que entres a un documento donde puedes indagar más sobre este tema. Y si no te has inscrito al canal, inscríbete y dale un like. Muchas gracias por la atención.